Y eso, lo que decía. Sí, ay, bueno, entonces se podría teorizar un poco sobre eso, ¿no? Sobre esa necesidad biológica del ser humano por jugar. Hay por ejemplo Winnicott, el psicoanalista inglés, habla de cuando el bebé empieza a jugar con la teta de la mamá, ¿no? Y empieza a crear, se genera como toda esa relación de omnipotencia que el bebé cree que eso es de él, entonces que le pertenece, ¿no? Y entonces quiere eso, llora, viene la teta, la tiene. Después poco a poco la madre empieza como a darle sustitutos de la teta, ¿no? El sonajero, el chupete, y esos son objetos transicionales, como si fuese la teta. Y se empieza a generar un espacio ahí, que se llama el espacio transicional, en como si fuese la teta de mi mamá. El niño empieza a jugar, ¿tá? Y eso es una necesidad biológica. Y de ese espacio transicional está siempre presente en el ser humano. Lo que pasa, ¿qué es lo que sucede? Que como somos un poco domesticados, ¿no? Esa cosa inherente y natural que tenemos los seres humanos de niños y que lo vivimos así como es, ¿no? Con la naturalidad que tiene, cuando somos adultos eso es un poco, empieza a ser censurado, reprimido, condicionado. Nos parece bueno, que no está mal, porque empezás a jugar y ¿qué empieza a salir? Lo que se llama pensamiento psicótico, pensamiento obsceno, Bueno, y ¿no? Todo lo que es supuestamente... O lo que fue reprimido. Exactamente, todo lo que desde el punto de vista social y cultural está mal y uno reprime y contiene, porque bueno, está mal hacerlo. Entonces empieza a salir eso. Entonces, imagínate, es una cosa absolutamente liberadora. Claro, Porque si vos generás el espacio lo catártico. que habilita eso, ¿sí? Que es el espacio de la creación, ¿tá? Uno empieza a despertar y siempre además en un espacio de confianza, de respeto, de comunicación, de construcción positiva, es buenísimo, ¿entendés? Lo que empieza, o sea, modifica a las personas, por eso te decía, porque a lo que ibas vos a la pregunta, El ¿no? público. ¿Cómo responde? Y yo creo que la gente cuando empieza a vivir la experiencia se entregan, pero así, Claro, pero ahí lo de que yo pies y pienso es que, manos. de mi pregunta es, por ejemplo, que pensando que hay diferentes públicos, como Sí. yo, desde mi individualidad, puedo pensar que hay gente mala o buena, como decís vos, eso que nunca sabes cómo te vas a enfrentar de gente. Ah. Parte de tu trabajo es como generar esa armonía, ¿no? Imagino, Sí, en esos sí. procesos de creación, ¿no? Como docente, ¿no? Absolutamente, sí. Siempre el primer, el primer momento del trabajo, la primera etapa del trabajo, ¿no? Se podría llamar, por ejemplo, desde el punto de vista más pedagógico, primera unidad didáctica, es la integración. La integración, ¿qué trabaja? Trabaja la confianza, conocer al otro, la empatía, la comunicación, la interacción, la relación, la aceptación del otro, trabaja sobre eso, ¿no? Y entonces, claro, eso es la primera etapa del trabajo. Cuando eso ya generó un sedimento, una base, se puede empezar a trabajar sobre cosas más complejas, ¿no? Cosas de repente más técnicas, o el juego puede ser ya más, más lanzado, más arriesgado, se puede ir más, más en ese terreno de lo intuitivo, en donde uno se entrega a lo desconocido, se entrega a ese devenir. Yo hablo mucho, por ejemplo, en las clases de eso, ¿no? Soltá el control, entregate al devenir, deja que emerja. Deja que emerja es, no vayas con tu idea planificada y diseñada a tratar de hacerla, porque lo que sucede con la idea es que la idea tiene un trayecto corto, se te terminó la idea y pin. Si vos te entregás entonces si vos por ejemplo vas con la idea, se te terminó la idea y tenés que proponer otra idea, y ahí se transforma en una sucesión de ideas. Y ahí muchas veces además puede pasar que la idea de uno compita contra la otra y bueno, se transforma ahí en una lucha que lamentablemente gana el más fuerte. Ahora, si vos te entregás como al devenir, en donde lo que te dejás llevar por el juego de interacción y de relación con el otro, eso es un infinito, es una constante, y siempre es aquí y ahora, siempre es presente. Y lo que va sucediendo, que de ese devenir y de ese juego de interacción va emergiendo la creación. Surgen las situaciones, los personajes, los conflictos, las contradicciones, los estados, las emociones, las ideas, todo surge desde ahí, con un protagonista absoluto que es el cuerpo. El cuerpo incluye todo, ¿no? Pero es el cuerpo, no es... Porque claro, nosotros venimos también de esa cultura que jerarquiza tanto lo intelectual y lo mental, ¿no? Entonces también trabajamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre
dejar un poquito la parte racional de lado, le damos algún pastito a la cabeza para que se alimente, para que se entretenga, pero es el cuerpo el que descubre, el cuerpo puesto en acción, y pasan cosas súper interesantes. Omitiendo esas cosas interesantes que pueden llegar a pasar, que la dejamos más para el tema como del misterio, de uno incursionar en esas Sí. instancias, de esa gente o los grupos con los que has estado, ¿qué, dentro de ese término que utilizaste vos repetidamente, emerger, qué artistas o colectivos o personas vos resaltarías que pueden llegar a venir de ese ámbito del que vos te relacionás con la improvisación y utilizar ese dato para incursionar ya en el teatro, digamos, para hablar un poco del teatro? Me preguntás concretamente quiénes han Salido, que vos reconozcas más como de tu palo, para Ajá. luego ya empezar a hablar un poco del teatro. Claro. Que vos creés que son más de ese ámbito, de la improvisación, Claro. o de un tipo de teatro de lo corporal, o no. Claro, lo que pasa es que cuando, por lo menos mi idea, ¿no? De cuando trabajo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, es darle a la persona herramientas para que él se construya a sí mismo como artista. Yo no pretendo que nadie sea, ni ser espejo de nadie, ni que nadie pretenda No es que van a ser salir actores ahí, modelo ta. de lo que soy yo, de lo que hago yo, ¿no? Es como, yo te doy estas herramientas y vos con esto jugá como quieras, investigá, criticalas, deformalas, recreá sobre esto, construite a vos mismo como artista. Porque yo parto de la idea que cada uno tiene su singularidad y que lo que está interesante justamente es eso, ¿no? Que cada uno se construya, que cada uno descubra su propia beta. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? Como que cuando yo doy o dejo pasar por mí, ¿no? Algo que tengo, una información, lo doy con esa idea para que cada uno después haga con eso lo que quiera. Hoy justamente una alumna me decía, estaban preparando, una alumna de la EMAD me decía, están preparando un trabajo para otra materia y entonces me decía, te estamos plagiando porque vamos a utilizar unas cosas. Y le dije, ¿plagiando qué? Le digo, no, al contrario, ustedes están creando, se los di para eso, Están ¿no? evocando, digamos. Claro. Y no, y bueno, concretamente a tu pregunta, cuando yo empecé con el tema de la improvisación en IAM, en el 2004, por ahí fue, en el 2005 tuve un grupo que fue así como también otro momento estelar, ¿no? Como esos momentos que cambian. Formamos con algunos alumnos de ese grupo lo que se llamó Improvisación Teatro Club del Uruguay y empezamos a hacer espectáculos de improvisación. Hicimos un espectáculo que se llamó Sopa Instantánea, que estuvo buenísima la experiencia, fue así como súper removedor. Y esos, es divino lo que sucedió, porque ellos se enamoraron, ¿no? Del género de la improvisación como espectáculo. Se enamoraron de eso, se metieron de lleno. Me dijeron, Bernardo, tenemos que ir porque en Buenos Aires hay una corriente muy fuerte de eso, tenemos que ir a Buenos Aires, contactarnos, nos contactamos, fuimos a Buenos Aires, se empezaron a vincular con lo que era el match de improvisación, que es un juego que se juega en todas partes del mundo y que hay una liga y hay cuadros y qué sé yo. Y bueno, y empezaron, viste, con una cosa que claro, un tren, ellos unas ganas impresionantes, que yo no lo podía seguir, digo, yo qué sé, también tenía Estaba con tu palo, claro. claro, seguro. Y los acompañé como en un momento, y en un momento ellos volaron, ¿viste? Son semillas. Claro, volaron y, por ejemplo, hicieron una escuela que se llama la Escuela de Improvisación del Uruguay, formaron un grupo que se llama Impronta, ya va la segunda edición de un festival internacional de improvisación que hacen acá en Montevideo, buenísimo, buenísimo. Bueno, han hecho no sé cuántos espectáculos, ya se dirigen, actúan, traen gente del exterior, hacen talleres. Eso, por ejemplo, ¿Está bien? es una cosa, una experiencia como Desde súper ahí, positiva ¿cómo que ves pasó. ese tipo de instancias, por ejemplo, en el teatro uruguayo? ¿Cómo estás viendo vos un poco la escena hoy, Ajá. desde esos ámbitos independientes, nuevos, que confrontan, entre comillas, el oficialismo del teatro, ¿no? Que son las grandes compañías o el teatro del Estado? ¿Cómo ves la situación hoy del teatro, por ejemplo, en Montevideo? Y... A grandes rasgos, ¿no? Porque tampoco... Sí, claro. Es difícil. Yo lo que veo es que hay muchísima cosa, sin duda. Veo que se está transitando por ciertos cambios de paradigmas, eso me parece muy bueno. Evidentemente, hay un lenguaje generacional
¿no? Estoy hablando de la generación de ahora, ¿no? O sea, los que surgen ahora en este momento. Y también una forma de trabajo, que tiene sus cosas, ¿no? Unas cosas me parecen mejores, otras más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, es una generación que tiene un impulso, un motor por hacer muy fuerte, ¿no? Ellos se mandan, hacen, yo qué sé, se juntan 3, 4, arman una banda, graban un tema, lo suben a YouTube, consiguen un espacio, uno escribe, el otro dirige, actúa, no sé qué, tiene una obra de teatro, se presentan acá, allá, ¿no? Está buenísimo eso, claro. A veces capaz que en ese impulso por hacer, de repente falta a veces, me doy cuenta que falta como en el plano reflexivo o de profundizar, ¿no? De los contenidos, o a veces quedan como cosas de repente más superficiales, pero me parece que es como un sello de esta nueva generación. Y que también es interesante como tienen una nueva forma de sintetizar el conocimiento, ¿no? Como esa cosa tan en simultáneo en que viven y en que vivimos, ¿no? La nueva tecnología, ¿no? Sí, llega al conocimiento de diferentes maneras. Entonces, capaz que ese paradigma más lineal, ¿no? Es esto primero, esto después y no sé qué, que no me parece mal en un proceso de formación, ¿no? Eso de los pasitos, como no puedes saltar si todavía no sabes caminar. Pero también hay que estar atento a eso, a esa forma de sintetizar, recibir y procesar el conocimiento. Después como siguiendo hablando de lo que pasa en el teatro general, ya te digo, hay mucha cosa, me parece que hay mucha cosa, sí, que me resulta interesante. A veces veo mucho también como del viejo paradigma y veo como ciertas resistencias a modificar o a cambiar, como una cosa como estar aferrados, como nosotros tuvimos los grandes maestros, los popes, ¿no? Que sin duda lo fueron, y ahora ya no hay de esos maestros, entonces bueno, seguimos como aferrados a eso. Yo creo que la tradición y la historia tiene que dialogar con el ahora y con el presente. O sea, no creo en eso, ¿no? De aferrarse, creo que sí que está bueno, ¿no? Lo que fueron los grandes maestros, pero sí, Es un tema que me interesa porque ¿por qué en las obras actuales no vemos ese diálogo con el presente? Me refiero a, por decir un ejemplo actual y no menos como comprometedor sobre cierta mirada política, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en las obras actuales no se habla de los problemas que hay hoy, las crisis que hay hoy? ¿Por qué no hay un diálogo en presente con ese espectador? ¿Por qué Sí. siempre, no? No, pero se habla así, o sea, hay Ay, muchos... pero yo no lo veo tan casual, en el sentido de que uno va a ver una obra y se encuentra con eso. Es como que son en momentos concretos que ocurre. Pero Yo creo que sí, yo por ejemplo ahora, el sábado pasado fui a ver una obra que le encontré una vigencia absoluta, ¿no? Es de un profe de natación que es acusado de acosar sexualmente a un niño, ¿no? Y bueno, y pasa todo eso, ¿viste? Que está pasando ahora, que de repente van los padres y le pegan a los maestros porque se enojan, toda esa cosa que antes no pasaba, ¿no? Es una cosa que está pasando. sí, no, una búsqueda de un chivo expiatorio, digamos. Sí, reflejo de la sociedad, de esta violencia que vivimos hoy, ¿no? Pero, Es un pero tema amén de eso, súper Bernardo, vigente. igual no deja de ser un tema, de la manera que es vigente, es un tema también arcaico. El hecho de buscar un perverso, un chivo expiatorio, un malo, en una sociedad donde Sí. pasan muchas cosas a nivel Mirá, de lo real. Cuando vamos a hablar si vamos a hablar del ser humano, ¿no? Todo va a ser universal, o sea, el ser humano atraviesa todas las épocas, pero el ser humano que siempre tuvo, o sea, atravesó los mismos temas, ¿no? Es el poder, la vanidad, la ambición, los celos, la traición, la venganza, el amor, todo eso, ¿no? Va tomando de acuerdo al momento histórico diferentes formas o emergentes, ¿no? Y por ejemplo, esto que yo te estoy contando, de alguna manera, si vos fuiste más a lo esencial, ¿no? Eso, agarrar un chivo expiatorio, ¿no? Alguien donde volcar toda mi frustración, mi fracaso, mi violencia. Pero bueno, digo, el relato, digamos, era muy actual, era muy vigente. No, está bien lo que decís. ¿No? Yo creo que hay, lo que también veo, ¿no? Como para seguir así como haciendo el paneo de lo actual, a veces también veo el esnobismo o la moda, y eso
sí, como me desilusiona más porque lo veo bastante vacío, ¿no? Como a veces agarrarse un poco como de la forma, ¿no? La forma, entonces ahora es, yo qué sé, la autoficción y la metateatralidad y que no me parece mal, digamos, como incursionar, ¿no? Como forma de incursionar y meterse como en esas otras formas de En creación. estética. Claro, seguro, pero cuando lo veo, yo qué sé, vacío y no me pasa nada, o sea, yo quiero ir al teatro y que todo el mundo, yo Sí. ¿no? quiero ir al teatro y que te pegue, que te emocione, que te, viste, que digas, ay, no sé, que sientas cosas vos, que lo asocies con lo tuyo, yo qué sé, que te modifique, que te dé rabia, que te dé ganas de salir a hablar con alguien y hablar Sí, sí, de eso. lo movilizador del Si no, espectáculo. viste, si no lo veo, a veces veo como, perdonad, ¿no? Pero yo qué sé, pero veo como a veces como un ejercicio medio masturbatorio, ¿no? De vanidad, de exhibicionismo, de mírame a mí, que no sé qué, lo que soy, y te hablo de mí, y yo qué sé, y eso, no, o sea, cuando se vuelve un ejercicio vanidoso de exhibición, a mí no me interesa, no me interesa, está. Lo que pasa también mucho que se ha banalizado si cierto acto teatral en esa repetición, en esas carteleras, en esa cosa tan grande o de expresión teatral en el medio montevideano, donde uno pocas veces se encuentra con esas cosas que decís vos, ¿no? Entonces como que uno siente como que se banalizó un poco la Sí. corriente teatral en Uruguay, ¿no? Yo, no sé, a mí me parece. Pero tenés de todo, yo qué sé, hay tanta cosa, Pero ¿viste? a la parte tanta cosa, vos también estás diciendo, Digo, yo no últimamente no estoy viendo mucho, pero sigo viendo cosas de encuentro y hay mucha cosa y no pasa mucho eso que si vos que te toque el pecho. claro, pero yo qué sé, también está lo que vos elijas, ¿no? Digo, claro, por suerte hay mucha cosa y uno puede elegir, pero Mm. no sé, digo, bueno, fui a ver eso, que me pegó, fui a ver lo de los charrúas, también me repegó, y una cosa, viste, como de una fuerza ahí en esas personas, viste, cuando ves cuerpo transpirando, jugando, también a nivel estético. No sé, yo qué sé, te podría Bueno, para decir volviendo a eso, diferentes el cosas, Si ¿no? puede yo no la vi, pero es un texto de Restucia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué onda vos, por ejemplo, con ese teatro que entre comillas representa a Alberto, que escapa un poco esos Sí, parámetros del teatro convencional? No estoy diciendo que Alberto sea la diferencia, pero sí un otro lenguaje, digamos, ¿no? sí. ¿Vos sentís que hay algo de ahí que se ha perdido, por así decirlo? No, 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 que se ha perdido de lo que trae él, Sí. o de lo que, o Sí, de como ese legado con ese diálogo como con su esos herencia. popes, exacto. Ay, no Por ponerte un sé, ejemplo, no estoy diciendo que él claro. sea una bandera, ¿me explico? Sí, sí, no sé cuál, digo, lo que pasa que claro, vos pensás, ¿no? Como en Restucia y claro, lo asociás mucho a su figura, Te haces una ¿no? cabeza. Como de repente en algún momento hubo más de lo que fue Teatro Uno, ¿no? Que era Restucia y Cherminara, las semillas que salieron de Y que ahí. Figueroa también fue una Claro, de los... seguro, ¿no? Pero hablando concretamente Sí. como de Alberto, las semillas que salían de ahí, y salieron, bueno, yo qué sé, Troncoso y Suárez, ¿no? Que Mm. aquel dúo, Suárez y Troncoso, ellos creo que venían de ahí, ¿no? Y bueno, y otros, ¿no? Que salieron de ahí, que claro, que eran cosas como movilizantes, ¿no? En ese momento. Pero claro, me parece que Restucia está como muy ligado a su figura, digo, lo que es él. Mm. Ahora, por